El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. En la Pedagógica Radio saludamos a todos los oyentes de este programa Calentando la Palabra en esta emisora universitaria que se ha propuesto plantear debates críticos y análisis rigurosos sobre la realidad que tenemos al orden del día. Saludo a mi coequipera de cabina, Yolanda. Buenos días, Yolanda Barrantes. Hola Alejandro, muy buenos días. Un cordial saludo para usted, para todos nuestros oyentes, para nuestro equipo de trabajo y para todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo en este espacio en vivo y en directo Calentando la Palabra. Calentando la Palabra hoy va a calentar esta discusión sobre unos acontecimientos que se vienen presentando en las últimas semanas y que tienen que ver con un ataque directo al sistema de medios públicos en Colombia. RTBC, que durante todas las administraciones, todas las presidencias, ha tenido una orientación distinta, teniendo en cuenta el tinte, la prioridad que cada mandato le ha querido dar al sistema de medios públicos, que incluye pues las emisoras de la Radio Nacional, pero también Señal Colombia, Señal Institucional y todos los canales regionales en donde hace presencia el discurso del Estado. Mucho cuidado, del Estado, no de los gobiernos. Se supone que el sistema de medios públicos está destinado a generar o a materializar más bien el derecho a la comunicación que tenemos todos los pueblos en todas las regiones del país. Y para eso, pues el discurso no necesariamente tiene que ser oficialista en términos de un gobierno, sino que tiene que ser información contextualizada, información rigurosa, información necesaria para que todos los habitantes del territorio nacional puedan acceder, puedan construir opinión, puedan construir postura frente a las distintas situaciones que se presentan en un país. Yolanda, usted que es periodista y que ha asumido desde un rol ético, político, profesional, esta noble tarea de informar y de comunicar, ¿qué piensa de esta discusión, digamos, del papel de los medios de comunicación en un país convulsionado como el nuestro? Bueno, pues realmente, y gracias a Dios, pues yo nunca he tenido el problema de la censura. Gracias a Dios tampoco he sufrido ningún tipo de señalamientos. Yo estuve en los medios independientes por muchos años. Estuve también en los medios comerciales, pero como les digo, pues nunca. El papel del periodista, pues obviamente debe ser muy objetivo. Creo que nuestro papel fundamental es el de informar con rigurosidad, con objetividad. Creo que a veces los periodistas nos dejamos llevar por apasionamientos en muchos momentos de la vida y nos tocan fibras muy sensibles a algunos hechos. Entonces, a veces creo que exacerbamos un poquitico la emocionalidad y a veces nos damos el lujo de opinar. Sin embargo, creo que es un error. En Colombia a muchos periodistas y en el mundo les ha costado la vida precisamente las opiniones, las investigaciones profundas, tocar fibras de ambientes políticos, de orillas políticas extremas, etcétera. Pero sin embargo, pues yo creo que el periodismo debe hacerse desde una orilla muy seria, una orilla muy imparcial, consultando fuentes fidedignas, y llevando a la opinión pública y a los oyentes pues una información bastante rigurosa con argumentos de peso desde luego. Y repito, a veces los apasionamientos nos juegan una mala pasada y eso sucede cuando en el mundo o pues acá en el país, en Colombia, ocurren sucesos que nos tocan fibras, que nos tocan el alma, ¿cierto? Sobre todo cuando son hechos, acontecimientos como los que vivimos aquí en nuestro país,
que dejan víctimas fatales, numerosas víctimas fatales. Las violencias de nuestro país nos despiertan muchísimas veces la sensibilidad y la emocionalidad. Entonces yo pienso que nosotros como periodistas estamos en el deber de informar con rigurosidad y con objetividad. En Colombia ha sido siempre el periodismo una actividad de alto riesgo. Sí, señor. Ha sido numerosos los casos y dolorosos los casos de censura, pero también de violencias hacia periodistas en todas las dimensiones. No solamente los de los grandes medios de comunicación, que también han orientado una visibilización de distintas situaciones, conflictos que vive el país, sino también los medios públicos, también los medios alternativos y populares. Ya veíamos hace unos años durante el estallido social cómo la organización Temblores hacía unas denuncias escandalosas alrededor de la cantidad de violencias hacia periodistas alternativos que cubrían las movilizaciones sociales durante el 2021 y que le cobraron a muchos de ellos sus ojos e incluso la vida a algunos de ellos en Cali, ¿sí? Sin embargo, el estallido social particularmente da cuenta de una nueva estirpe de este periodismo que se hace en las calles, ese periodismo que intenta mostrar y develar otras condiciones de la protesta social. Generalmente las maneras como se ha cubierto la protesta social también ha estado en la mira, ¿sí? Posicionando a los actores de la movilización como actores que dificultan el tráfico, que bloquean las calles, que denuncian muchas veces cosas que ni siquiera entienden. Creo que esta nueva estirpe de periodistas que vienen saliendo a la calle, no solamente a movilizarse, sino también a cubrir y a generar unos discursos distintos de la protesta social, que les ha cobrado además su integridad física, han tratado de visibilizar una apuesta distinta de esto que sucede en las movilizaciones, la manera como la gente se organiza, la manera como la gente ha venido construyendo también unas demandas alrededor del ejercicio de la movilización y la protesta social, que es muy importante en nuestro país y que históricamente además también ha estado estigmatizada. Entonces, en defensa también de esos periodismos que a veces no son tan visibles, que no están en el círculo de esos grandes espectros que roban señal de las ondas hertzianas o que vemos casualmente en la televisión, pues esos medios también están generando información muy importante y están visibilizando otro tipo de discursos, otro tipo de actores sociales que también tienen unas apuestas sociales y políticas dentro del país. Claro que sí, dice Marisol Cano Busquets, decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana, dice: un periodismo bien hecho es un periodismo que es incómodo, que revela lo que se quiere tener oculto. Y eso es lo que en muchas ocasiones se tilda como censura dentro del periodismo crítico, dentro del periodismo serio, dentro del periodismo objetivo en el país. Bueno, para hablar de esto, vamos a arrancar con un pequeño contexto de este tema que nos hemos planteado hoy, que tiene que ver con el ataque al sistema de medios públicos RTBC, en cabeza de su director hoy, de su gerente, Holman Morris, pero que viene denunciando una serie de prácticas, de situaciones que se presentan durante todo este periodo presidencial, básicamente, en el que se han recibido ataques muy fuertes y que lesionan justamente la capacidad de estos medios públicos de actuar. Entonces, en primera medida, Holman Morris ha denunciado que su cuenta de X ha sido hackeada, que no ha podido recuperarla, que hay un ataque directo a partir de un reclamo
que hace él a un portal de medios que hace una estigmatización a una de las emisoras de paz en el país, que la vincula con grupos armados, ¿sí? En segunda medida, el señor Néstor Morales en Blue Radio hace aseveraciones con vehemencia de la manera irresponsable con que RTBC no cuenta con los derechos de cubrimiento y transmisión de los Juegos Olímpicos, dando a entender de modo malintencionado que la presencia del sistema de medios públicos en este evento tenía alguna clase de carácter irregular. Y eso, de alguna manera, pone en duda las opciones y la presencia del sistema de medios públicos en este evento. En tercera medida está que hace unos meses en Bogotá se iba a celebrar el concierto de la Esperanza Latinoamérica Solidaria, y las redes sociales de la emisora radiónica, que hace parte del sistema de medios públicos, fue hackeada, afectando sus cuentas de Facebook, de Instagram, de X, y afectando también la posibilidad de hacer presencia. Además, las redes de RTBC Noticias y otras cuentas del sistema de medios públicos también han recibido ataques digitales, ataques virtuales, informáticos, que desde estas iniciativas han generado gran preocupación, ¿sí? La manera como estas cuentas han venido siendo hackeadas. También hay varias publicaciones del portal Infobae afectando la credibilidad del sistema de medios públicos. Por ejemplo, ese que mencionaba hace un momento, que las disidencias de las FARC en el Cauca tendrían una emisora propia, supuestamente para transmitir sus mensajes sin aportar además pruebas, y haciendo una confusión en términos de las frecuencias con las que efectivamente estos grupos armados también tienen sus formas de comunicación. Históricamente hemos sabido que las FARC han constituido procesos radiofónicos, pero además confunden estos mensajes que emiten estas disidencias de las FARC con las emisoras de paz que están allí en el Cauca, generando un ejercicio de estigmatización a estos medios públicos, que además ponen en riesgo a todos los periodistas que están allí, teniendo en cuenta la densidad del conflicto que se vive en esta y en otras regiones del país. Entonces, digamos, bueno, son muchos otros puntos los que están ahí al orden del día, tanto la denuncia que se hace por la censura y el ataque a RTBC, al sistema de medios públicos en el país. Pero entonces vamos a seguir calentando la palabra con un poquito de música y ya vendremos con nuestro invitado del día de hoy. Estamos en vivo y en directo en Calentando la Palabra, y nuestro invitado de hoy es Luis Alfredo Hernández Ramírez. Es comunicador social y periodista con una larguísima trayectoria en medios de comunicación, quien pues hoy es subdirector de Radio Nacional. Le damos la bienvenida para que entre a este círculo a seguir calentando la palabra con relación a este tema de la censura. Muy buenos días, Luis Alfredo Hernández, ¿cómo está? Bienvenido a este programa y bienvenido también a los micrófonos de la Pedagógica Radio de la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos hablando de todos estos acontecimientos de ataque a los medios públicos, al sistema de medios públicos de Colombia. Entonces queríamos de primera mano tener pues un invitado que nos diera cuenta un poco de esta situación,
pero en primera medida quisiera que nos contara un poco cómo funciona esto, qué es esto de RTBC, qué es el sistema de medios públicos, cuál es su estructura, para que los oyentes también vayan entendiendo un poco de qué se trata esto, cómo funciona esto. Luis Alfredo, buenos días. Hola Alejandro, buenos días para ti, para Yolanda, para todos los oyentes de tu emisora. Saludo a toda la gente de la Pedagógica. Pues la verdad me siento muy contento de estar en comunicación con ustedes y hacernos visibles a lo que es el sistema de medios públicos. RTBC es lo que fue hasta el 2004 más o menos, otrora Instituto Nacional de Radio y Televisión y Radiovisión, que a pupitrazo limpio, a plumazo limpio, a orden limpia, de una manera totalmente inaceptable, fue terminada bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, dejando al traste una institución que comenzó en 1954 con la creación del Instituto Nacional de Radio y Televisión en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y que había creado su ministro y en ese entonces asesor de comunicaciones Fernando Gómez Agudelo y que posteriormente pues en una decisión totalmente arbitraria pues se terminó con uno de los grandes baluartes de nuestras comunicaciones en Colombia tanto en radio como en televisión, en ese entonces con televisión educativa y cultural y dando paso a la mixtura que es la televisión pública con el desarrollo de programadoras privadas. Hoy por hoy RTBC pues hace una parte, digamos, de la gran magnitud de medios que tiene el gobierno, el Estado, pero más allá del Estado es el órgano difusor de todo lo que hay en materia de comunicaciones en nuestra actual administración y que sigue desarrollando temas grandes como las emisoras de paz, dada en el acuerdo de paz del punto 6.5 que estableció buscar allí asentar emisoras que contribuyeran a este desarrollo de un flagelo que nos ha tenido azotados durante mucho tiempo y en este gobierno se cumplió. Son 20 emisoras de paz y 53 frecuencias, de las cuales tenemos 8 estaciones operando en el país con estudios y las demás con difusión de frecuencias y antenas que cubren más del 98% del país, esperando implementar otras frecuencias más estudios. Es la cadena grande de América Latina más homogénea en el sistema de medios públicos y privados, que llega a un total de 73 emisoras, con el apoyo también de RTBC Play, que es nuestra base digital, y también con Señal Memoria, que hace parte del estudio histórico de lo que hay en Colombia. Estamos operando en todo el país, desde la punta de La Guajira hasta el trapecio amazónico, desde Chocó, el Pacífico, hasta Arauca, Puerto Inírida, todo el territorio colombiano, cosa que ninguna otra radio del país tiene. Somos el sistema de medios públicos en materia de radio y televisión que cubre a todo el territorio nacional y estamos pues en un momento muy lindo. Estamos renovando la programación de la parrilla de la Radio Nacional y estamos también fomentando un cambio en la televisión pública desde Señal Colombia, desde Canal Institucional, y estamos conectando con una nueva manera de ver el país, una manera diferente de lo que los grupos denominados privados en nuestro país que han mantenido el monopolio de las comunicaciones en Colombia a lo largo de sus años porque se fue deteriorando hasta quedar en manos de 2 o 3 grupos que hemos visto que tienen otra forma de comunicar. Nosotros queremos ser la otra cara de la moneda y esa otra cara de la moneda comenzó a gestionarse con éxitos en resultados de sintonía y de audiencia muy grandes de la mano de Holman Morris, reconocido periodista, investigador, defensor de derechos humanos y defensor a ultranza como yo de la Constitución del 91 y de los mismos temas. Él es nuestro gerente y nuestra sugerencia de televisión está a manos de María Paula Fonseca, experimentada comunicadora social, periodista, también de muchos pergaminos en la comunicación de nuestro país, y la sugerencia de radio que la ocupo yo. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, llevo muchos años en los medios de comunicación, nací en esto, mi padre es jubilado del Instituto Nacional de Radio y Televisión en Ravisión, crecí en Ravisión y conozco al derecho y al revés tanto la parte administrativa y ejecutiva como la parte de talento y producción y puesta al aire de estos medios de comunicación. Grosso modo, esa es la síntesis de lo que es hoy por hoy
el sistema de medios públicos RTBC. Luis Alfredo, muy importante esto que nos ha dicho. Cuando uno sale por las carreteras del país, tal vez la única señal de radio que uno logra coger es justamente la de la Radio Nacional. Eso es muy importante porque seguramente en muchas regiones del país tal vez la única manera de informarse, de entender lo que está pasando en el contexto nacional, sea la radio pública. Y en ese sentido también quisiera preguntarle, históricamente, cómo RTBC, cómo la Radio Nacional, cómo este sistema de medios públicos ha venido vinculándose o cómo ha tenido de alguna manera presencia dentro de esa agenda pública, dentro de esa agenda mediática, cómo ha jugado históricamente el sistema de medios públicos en esta carrera también por la disputa de la opinión pública en el país. Pues Alejandro, la verdad creo que para nadie es un secreto que la radio y la televisión pública de este país hacen parte de cada gobierno que llega. Siendo el sistema de medios públicos, antes en Revisión, ahora RTBC, es un órgano del Estado, pero a su vez es controlado por el gobierno que llega. Es decir, aquí no vamos a tapar ningún concepto sobre lo que es políticamente constituirse en parte activa del Estado con sus medios públicos. ¿Y quién más sino el presidente de turno, que a su vez asume la dirección general de lo que son los medios públicos en Colombia? Entonces cada gobierno tiene su directriz, su editorial informativo, su editorial digamos que se da para dar luces a lo que va a continuar, para ser el faro, el guía, el sendero de lo que pretende informar a través de la televisión pública. Y mucho se ha tergiversado en estos días, sobre todo con nosotros, en esta administración, sobre lo que es un canal y un sistema de radio público. Y el sistema de radio público obedece a un consejo editorial que lógicamente lo que pretende es dar la otra cara de la moneda. Nosotros no tenemos compromisos absolutamente con nadie, ni en la parte comercial, ni en la parte ejecutiva, para no poder llevar a cabo lo que pretende los medios de comunicación, en particular la radio y la televisión, que es informar, entretener, divertir, persuadir, pero sobre todo mantener siempre un equilibrio sobre lo que se dice desde otras corrientes que mantienen fines políticos. Y eso para nadie es un secreto, que los actuales medios de comunicación no están exentos de ello. Y por eso los medios de comunicación desde la parte privada obedecen a intereses netamente políticos y económicos, cosa que no pasa con los sistemas de medios públicos, que obedece a ser un órgano más de lo que pretende la televisión y la radio pública, y es esos fines ya comentados. De manera que hoy por hoy RTBC tiene una editorial, tiene unos fines desde la gerencia de Holman Morris que han pretendido ser la otra cara de la moneda, de ser la otra visualización de los medios de comunicación. Y en este desarrollo de hechos nos hemos convertido en competidores, cosa que no ocurría en el pasado. En el pasado se politizó demasiado los medios públicos del país, y por ello no atendían a expectativas de control de calidad y contenidos, cosa que Holman Morris nos ha indicado que hagamos con cada uno de los medios. Y yo te puedo contar que en 85 años que tiene la Radio Nacional de Colombia, y desde 1954 que existe la televisión, no se había dado un desarrollo tan grande en materia de competencia por la audiencia y por los contenidos como se está dando hoy por hoy, bajo, repito, la conducción de nuestro gerente Holman Morris. Y eso lo sigo replicando yo con absoluta autonomía y autoridad en la radio, tanto que en 85 años es la primera vez que se cambia totalmente la parrilla de Radio Nacional de Colombia para llevar primero el derecho a defender la Constitución del 91. Segundo, al derecho de estar bien informado con la otra cara de la moneda, la otra parte de nuestro sistema informativo, que es contarle otro relato que hay en el país, un relato que hay en el territorio, un relato de los cuales no se ocupa la parte privada porque no obedece a sus intereses económicos. Y les quiere decir esto ¿por qué? Porque, digamos, el espectro que tiene el Estado sobre esa materia, pues llega a donde ellos no llegan porque sencillamente no comercializan en esos territorios. A nosotros nos interesa llegarles sencillamente para que el campesino,
la otra Colombia, como hemos denominado, esa Colombia que nadie hacía visible hasta hace algunos años, pues ahora se está haciendo visible. Y eso es llevarle fomento, llevarle información, llevarle entretenimiento, cultura. Recuerden que dentro de también el deporte es cultura, y por eso hemos comenzado a establecer diálogos permanentes con nuestra audiencia y nuestra teleaudiencia en una convergencia de radio y televisión, cosa que no ocurría en el pasado. Es decir, a nadie le interesaba que la radio y la televisión pública se unieran para informar y convertirse en lo que está hoy, que es un eminente competidor por la audiencia, sin ir por la audiencia del mercadeo. Nosotros no vendemos publicidad, por ende estamos tratando de apostarle al 100% en el control de calidad de contenidos, y eso hace que la gente en el país tenga otra visión de país. Eso hace que el país piense de otra manera y se dé cuenta que hay una Colombia que nadie había visibilizado y que ahora se está haciendo por los medios públicos, y ese es el fin nuestro, Luis mantener Alfredo. informados a todos los colombianos de una manera total y que puedan ver cuál es la diferencia entre un canal y otro, entre una emisora y otra. Sí, Luis Alfredo, ¿es posible que este movimiento que ha tenido la radio pública y la televisión pública en el país en este último gobierno, que además lo ha puesto también dentro de la disputa por una opinión pública informada desde unos contextos distintos, visibilizando otros actores que históricamente no habían estado dentro de las parrillas de programación, ni tampoco habían tenido mucho protagonismo frente a las cámaras y frente a los micrófonos? Seguramente esto ha propiciado todos estos escenarios de deslegitimación, de ataque a estos medios públicos en cabeza de el periodista Holman Morris. ¿Usted cómo ve esa situación, para entrar un poco en materia de lo que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver justamente con esta problematización de lo que han sido los medios públicos históricamente en el país, pero además de la manera como hoy RTBC y el sistema de medios públicos recibe un ataque directo por parte de grupos económicos que también hacen medios de comunicación, pero particularmente desde un grupo de la sociedad colombiana que tal vez no ve con buenos ojos este auge también de los medios públicos en esa discusión y en la agenda pública. Lo de nosotros, particularmente por lo que mencionas, en cabeza de Holman Morris, que ha sido el gerente, gestor de este cambio de ver a los medios públicos de Colombia más visibles, más competidores, de mayor calidad. Para responderte a tu pregunta sobre los ataques mediáticos, sistemáticos, reiterativos, sin ningún fundamento y prueba contundente, porque es que hasta el momento yo no he visto por ninguna parte que nuestro gerente haya sido acusado, condenado, penalizado, y que tenga alguna de estas medidas vigentes, porque no la hay, no existe. Hasta el momento todos son rumores, todos son instigaciones, todos son estigmatizaciones, pero sobre todo hay detrás de esto un odio permanente, una lucha permanente por no dejar visibilizar la otra cara de la moneda, que lógicamente nos lleva a que nos ataquen todo el tiempo, intentando incluso que nos autocensuremos por ser un medio del Estado, porque nos han llamado hasta parlantes, y nosotros no somos parlantes de nadie. Nosotros tenemos una línea editorial que hay que mantener de las personas que llegan, como llegan a cualquier otro medio de comunicación. Y esos sistemáticos ataques pues han tratado de vulnerar que RTBC tenga la visibilidad que tiene ahora. Ahora, te voy a decir una cosa desde el punto de vista comunicacional, que lo he estado yo, porque yo he trabajado el 90% de mi vida en la parte privada, y es que cuando llega un competidor como RTBC, cuando antes no lo hacía, eso hace que la gente no lo tome bien desde el sistema de medios públicos como un competidor a los privados. Ellos pensaron que siempre en los medios públicos era el patio de atrás, era el que no se le reconocía absolutamente nada en materia de contenidos. Yo te puedo contar que lo que he encontrado en la radio fue una radio estática hasta desde que se inauguró, de estos 85 años, desde el 40, desde cuando comenzó con el Ministerio de Educación Nacional, nunca se había hecho porque la radio compitiera. Es decir, yo te puedo dar ejemplos. Hubo atomizaciones de transmisiones deportivas una que otra vez en 85 años,
pero desde el año 2023 que llegó Holman Morris al sistema de medios públicos, logró hacerle entender a la gente que nosotros también éramos competitivos y que la parte del deporte era cultura. Y entonces eso hace que compita en un mercado que solamente era de los privados. Y nosotros logramos comenzar a transmitir por radio y televisión los Juegos Deportivos Nacionales, los bolivarianos, las clásicas de ciclismo, los partidos de fútbol que eran exclusivos de la parte privada. Y eso nos dio en 10 años, en el año anterior, el cubrimiento del país y de estos eventos deportivos con un crecimiento de más del 40% de la audiencia. Y hoy, desde que yo asumí la subgerencia de radio, hoy estamos con un sistema informativo totalmente fortalecido las 24 horas, con una programación de cultura, música y entretenimiento y de opinión diversa. Repetimos, con la otra cara de la moneda, que ya nos ha triplicado la audiencia. Es decir, estaba un monstruo quieto, dormido, que nadie había querido tocar, porque no les interesaba, porque hay cosas que no interesan cuando no obedecen a intereses políticos o económicos. Y en esta administración lo que se buscó fue la calidad. Se ha criticado demasiado a Holman y de ahí los ataques permanentes de que por qué no hay coproducciones y por qué no se volvieron a firmar contratos y por qué gente que llevaba mucho tiempo no se renovó contrato, sencillamente porque obedecía que uno trabaja con quien cree va a conseguir los objetivos de audiencia, tanto en radio como en televisión. Y eso ha hecho que ahora se hagan contenidos propios, se generen más espacios informativos. En Señal Colombia no existían los noticieros de la manera que existen hoy. Había una franja nomás en la noche, pero ahora hay noticias en la mañana con el calentado informativo de 6 a 10. En la televisión tenemos noticiero de 12 a 2 de la tarde al mediodía y noticiero de 7 a 8 de la noche, más las franjas de opinión, con mesa de opinión, con programas especiales durante todos los días, cubrimientos de convergencia en radio y televisión de los mejores festivales culturales y musicales de Colombia. Hemos tenido el desarrollo del fútbol profesional colombiano, pero no solamente el de hombres. Le apostamos a comprar los derechos y los acuerdos con la División Mayor de Fútbol Colombiano de la Liga Femenina. Le apostamos a comprarle al Comité Olímpico Internacional los Juegos Olímpicos y se transmitieron ininterrumpidamente por primera vez en la radio colombiana. Compramos los derechos de la Vuelta a España y el Tour de Francia y este año los del Giro de Italia para llevarles esos otros eventos que no tenían la oportunidad. Otra Colombia donde la radio ni siquiera les llegaba a la comercial y por ello no tenían esa parte de escucharla. Sí. Y en el sistema de radio fortalecimos los noticieros de 5 a 6 de la mañana, avances informativos las 24 horas, noticieros al mediodía, noticiero en la noche, franjas de opinión y cubrimientos de todo tipo. De manera pues que esto, mi querido Alejandro y Yolanda, hace parte de algo que la gente no esperaba y era que llegara un competidor fuerte desde el sistema de medios públicos. Eso a muchos no está y han querido acallar con su odio permanente, con mentiras, con falsos fundamentos, de que nosotros no teníamos derechos, de que nosotros estamos haciendo incluso una exaltación a cosas que no obedecen en ningún momento a nuestra idea de editorial periodística. Nosotros lo que hacemos es informar y dar otra cara de la moneda y eso a muchos les ha molestado, pero a la vez nos ha hecho mucho daño, nos ha estigmatizado, nos han querido censurar los propios colegas desde los intereses que ellos obedecen, nos han querido hacer daño, nos ponen en permanente peligro. Nosotros tenemos periodistas en regiones que están de conflicto desarrollando el acuerdo de paz en esas emisoras de paz y los ponen en riesgo, porque es que nosotros no somos órgano difusor de ningún terrorismo, nosotros somos las emisoras y la radio pública y la televisión pública del Estado cumplen el objetivo de llevar, avanzar en la humanización del conflicto, de llevar paz. Por eso somos la señal de la paz. Se le cambió el eslogan a todo RTBC por ser la señal de la paz tanto en radio como en televisión, pero además le hemos apostado a cosas como lo que va a ocurrir hoy en Cartagena, que es buscar documentales de historias perdidas que nadie se había atrevido a hacer. Hicimos una alianza con la televisión pública de Francia y con la televisión pública de Colombia para el lanzamiento del documental Chiribiquete, que es una historia ancestral a la América profunda.
Y eso se ha encontrado en ese desarrollo de contenidos que ahora a muchos no les gusta, pero ¿qué vamos a hacer? Estamos compitiendo, y cuando uno entra a competir, pues les va a quitar un pedazo de la torta que ellos antes se comían solos. Y nosotros queremos sencillamente hacer buena radio y buena televisión, pero dentro de nuestra línea editorial a muchos les molesta. Y nosotros vamos a seguir batallando, vamos a seguir luchando por llevar una radio y una televisión pública de calidad. Lo hacemos de la mejor manera, lo hacemos con los mejores talentos. Luis. Y una cosa muy importante, Alejandro, Sí. y es que se habla demasiado de cómo se manejan los medios públicos, pero no han hablado de la parte organizacional y estructural. RTBC tiene más de 1.600 empleados entre contratistas y personal de planta, y allí se ha mantenido una gran armonía con administraciones anteriores, con gente que sigue en su trabajo, que a nadie se ha echado, que a nadie se le ha dicho no más. Sencillamente tú tienes el poder de renovar o no renovar contratos porque trabajas con la gente que quieres buscar los objetivos. Y tenemos en este momento un grado de comparación ya alta y comprobada, que estamos pagando los mejores salarios a los periodistas y personal técnico de toda la industria. Es decir, los mejores salarios que tienen los periodistas, los técnicos y la gente que trabaja para el sistema de medios públicos es inmensamente superior a lo que hay en la parte privada, de lo cual nadie habla. Y eso es lo que a uno le duele cuando, sin fundamentos, sin pruebas, simplemente con rumores, tratan de acallar una manera diferente de hacer en esta historia de los medios públicos la competencia habitual por ese segmento comunicacional. Luis Alfredo, hay una cosa que particularmente desde el SUE, el Sistema Universitario Estatal, y la Mesa de Gobernabilidad del PAS del SUE nos ha interesado mucho, sobre todo desde las emisoras y los medios de comunicación universitarios, que tiene que ver con poder consolidar una red de medios universitarios para la paz. En ese sentido, sé que RTBC en este periodo de gobierno ha fortalecido de manera decisiva las emisoras de paz, que también han sufrido ataques en esta andanada de discusiones y de apuestas públicas por el descrédito del sistema de medios públicos. ¿Usted podría contarnos un poco cómo ha funcionado el tema de las universidades, de las emisoras de paz, y directamente como ese ataque, qué repercusiones puede llegar a tener? Pues la verdad, estamos tratando de blindarnos. Yo te quiero decir que es muy difícil cuando sistemáticamente, reiteradamente, desde emisoras como Blue Radio, como el periódico El Colombiano, con Caracol, con RCN, que son competidores por una audiencia, pero que tienen una línea editorial completamente diferente a la de nosotros, pues cuando no están de acuerdo, pues se nos ataca y sobre todo se nos instiga. Es muy triste que periodistas como el colega Néstor Morales invite a las mujeres a que vayan a tomarse el sistema de medios públicos, a que lo incendien, a que lo vulneren, que lo ataquen, y nadie diga nada, a que la FLIM nos coloque en una ruta que no es la nuestra, pero que defiende más intereses particulares que los propios de la misma prensa, que deben ser universales. A periódico El Colombiano, que no le gusta que se transmitan las audiencias del juicio al presidente Álvaro Uribe Vélez, y que por ello obedezca a intereses de no gustar y de atacar y de mirar cómo se malforma, se informa de una manera diferente, y entonces a ellos no les gusta. A nosotros nos compete ir con lo que la otra cara de la moneda quiere ver. Hay otro público en Colombia que quiere conocer el otro relato, y nos quieren meter a nosotros un relato que lo que hacemos es mal. Y lo que hace es eso, es ponernos en riesgo, y sobre todo a nuestros periodistas de paz, a nuestros periodistas que están en el territorio, y que bajo este gobierno se completaron las 20 emisoras de ese acuerdo de paz, repito, del punto 6.5, que representan la unidad de implementación de este mismo acuerdo, de la unidad de búsqueda de personas dadas por el gobierno, estando con las víctimas, que es lo que a nosotros nos interesa. Nadie habla de las víctimas, y desde los medios públicos y la gerencia general de Holman Morris, pues se acompañan a líderes comunitarios, se acompañan a gestores de paz, se acompaña a la ciudadanía afectada, se acompaña a eso que queremos hacer con el tejido social, que es la reconstrucción en los territorios, tener el conflicto a un lado, dejarlo de lado,
intentar llevar también nosotros una propuesta comunicacional que permita eso. Como dijo el presidente Gustavo Petro alguna vez, la palabra de un Estado se cumple. Y en este momento lo que concierne a RTBC, pues se está cumpliendo. Y se está cumpliendo con esos puntos de acuerdo de paz que les he hablado y que está implementando nuestro gerente y nos da unas directrices que nosotros obedecemos y la cual compartimos porque no estamos haciendo absolutamente nada malo. Y usted sabe que en estos ataques mediáticos y sobre todo cargados de odio, pues nos pone en riesgo y la verdad nosotros buscamos protegernos y por ello pues estamos haciendo una defensa de lo que es hoy informar de otra manera y convirtiéndonos sencillamente en una alternativa para la gente que antes no tenía desde lo público, que es todavía mucho más valioso. Luis Alfredo, queremos agradecerle por este contexto amplio que usted nos ha dado alrededor del sistema de medios públicos, pero también del papel que hoy juega en la definición también de una apuesta comunicativa decidida alrededor de la visibilización de actores sociales que antes no estaban puestos en la palestra pública, pero además de todas las apuestas por la defensa de los derechos humanos, por la defensa del territorio y por materializar este plan de desarrollo de este gobierno que de alguna manera está dispuesto justamente también desde estos elementos simbólicos y comunicativos. Obviamente también el problema y la gran preocupación que hay alrededor de la censura de estos medios públicos y la manera también como uno podría ir entendiendo una dinámica de disputa en términos de lo comunicacional en el país que tiene que ver también con todas las relaciones políticas que se dan. Una última pregunta ya para cerrar nuestro Calentando la Palabra de hoy y es ¿qué hacer frente a todos estos ataques de manera muy rápida? Y cuál es como la posición de ustedes alrededor de esto para seguir avanzando en esta construcción de una comunicación mucho más incluyente en el país. Pues mi querido Alejandro, Yolanda y oyentes de la Pedagógica Radio, les quiero decir que el trabajo nuestro es seguir llevando contenidos de calidad, contenidos que interesen, visibilizar el otro relato del territorio de la Colombia que antes nadie se ocupaba. Visibilizar a las víctimas, hacer cumplir el acuerdo humanitario, el acuerdo de paz, el proceso, volver a rescatar el tejido social. Ese es nuestro compromiso. En cuanto a nuestra difusión de Señal Colombia, Señal Institucional, Radio Nacional de Colombia, sus 73 frecuencias, es seguir llevándoles a ellos eso que durante muchos años se les negó, y es tener la oportunidad de escuchar la otra cara de la moneda. Y esa cara de la moneda a muchos no les gusta, pero nosotros tenemos que hacerla, porque es que no estamos haciendo absolutamente nada malo, sino comunicar con otro ángulo, con otra visión. Y lo otro es que se acuerden que las 20 emisoras de paz que se instituyeron en este gobierno en su totalidad, ahora tienen una manera de poder llevar alivio a esas gentes, a esos lugares donde fue acotada la violencia con tanto rigor, por temas eminentemente políticos, sociales, y que hoy nosotros intentamos es dar un alivio, un bálsamo. Por ejemplo, en Florida Valle, le voy a enumerar las 20 emisoras en territorios donde nadie se atreve a ir, ni nadie se había atrevido a instaurar para hacer un poco más confrontable este difícil momento que vive el país. En Florida Valle, en Bojayá, Chocó, en Arauquita, en Puerto Leguízamo, en Algeciras, Huila, en el Tambo, Cauca, en Chaparral, Tolima, en Ituango, en Convención, en Santander, en Fonseca, en La Guajira, en San Jacinto, en Bolívar, en Mesetas, en el Meta, en Tumaco, en Nariño, en Fundación Magdalena, San José del Guaviare, San Vicente del Caguán, en Caquetá, Agustín Codazzi en el Cesar, Tierra Alta en Córdoba, Río Sucio en el Chocó, y la que más recientemente se inauguró, que fue en Buenaventura, en Valle del Cauca. Pero aparte de eso, tenemos una frecuencia establecida por el sistema descentralizado de emisoras en el Plateado Cauca. Eso la gente lo tiene que saber, eso es hacer patria, eso es tratar de darle a Colombia un alivio diferente con programación informativa, cultural, musical, momentos de paz, cosas que realmente le aportan a la paz de un país y no a generar odio, como se nos ha pretendido en los últimos días estigmatizar, señalar, pero sobre todo de poner en riesgo a gente que lo único que hace es dar
otra cara de la moneda. Repito, esa palabra para nosotros es dar el otro testimonio de la otra Colombia que queremos visibilizar, estar del lado de las víctimas de la Constitución del 91, de los derechos humanos. Eso no es un delito, eso es hacer patria. Y repito, tenemos que tener un relato también desde el lado del consejo editorial que manejamos para crear una pluralidad informativa, y es que donde hay pluralidad informativa, la gente tiene de dónde saber realmente bien los conceptos y creen el propio, y eso es lo que pretendemos, y nos vamos a seguir defendiendo únicamente con trabajo. Nosotros no vamos a hacer ataques, dobles ataques, ¿no? Nosotros queremos mostrarle al país otra manera de hacer televisión y hacer radio, donde la gente ya nos dio su respaldo. Le repito, la Radio Nacional de Colombia en el último estudio de sintonía ha incrementado 3 veces el nivel de audiencia, 3 veces el nivel de oyentes. La televisión pública, Señal Colombia, en lo que va del 2025, lleva liderando en los 3 meses, enero, febrero y marzo, la audiencia de los canales públicos en Colombia, y a nivel informativo se convirtió en la tercera alternativa nacional, que hoy nos tiene contentos, nominados a 2 premios India Catalina como mejor noticiero nacional y como noticiero favorito de la gente. Yo no sé si en condiciones normales nosotros creemos que la gente nos da un apoyo inmenso, enorme, porque nosotros no compramos audiencias, no compramos público, nosotros lo único que generamos es contenidos que pongan a la gente en otra situación, que les dé otra alternativa. Y eso nos tiene demasiado contentos, y tal vez el estar en esa parte nos tiene muy, pero muy, muy contentos, repito, de estar disputando ya un segmento de la audiencia tanto en televisión como en radio. Perfecto, y eso Luis Alfredo. lo vamos a seguir haciendo hasta que nos permitan, Sí. por lo menos la administración, mientras que Holman esté, y si él está, nosotros estaremos, y lo único que queremos llevar es una buena calidad informativa y volverle a dar una visión de país diferente desde los medios públicos, tanto en la radio como en la televisión. Y así es, de y así parte es. mía, Alejandro, Así es, Luis de Alfredo. parte mía y Yolanda, les quiero decir que vamos a seguir trabajando, y los invitamos a que nos escuchen para que se den cuenta qué estamos haciendo desde la radio pública para ponerla en competencia. Por supuesto, él es Luis Alfredo Hernández, subdirector de medios públicos de la Radio Nacional de Colombia, que nos ha ofrecido este contexto tan importante de la labor que viene haciendo el sistema de medios públicos en Colombia. Queremos agradecerle su presencia en los micrófonos de la Pedagógica Radio, acá para la Universidad Pedagógica Nacional. Seguimos acá en este programa ya con el cierre de nuestro espacio del día de hoy. Llegamos al fin de este Calentando la Palabra, muy interesante, apreciado director, por el tema que hoy pues, nos trajo a colación. Un abrazo para todos. Bueno, y quédense en Gabinete de Curiosidades y toda nuestra programación. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.